Después de clases, Jaimito llega a su casa muy enojado y su padre le pregunta: ¿Qué tienes, Jaimito? ¿Qué te pasa? Es que la maestra nos dio una clase de sexología. ¿Y eso? ¿Qué tiene de malo? Que no me dejaron tarea. Llega Jaimito a una farmacia y le pide un preservativo al farmacéutico. Señor, un preservativo para mi mamá. El farmacéutico le pregunta: ¿querrás decir para tu papá? Y Jaimito le dice: no, mi papá está de viaje. La maestra le pregunta a Jaimito: Jaimito, en la oración, María está disfrutando. ¿Dónde está el sujeto? Y Jaimito responde: muy fácil, maestra, encima de ella. Jaimito le dice a su maestra: maestra, estoy enamorado de usted. Y la maestra le dice: pero Jaimito, a mí no me gustan los niños. Y Jaimito le responde: no importa, maestra, nos protegemos. Llega Jaimito a su casa y le dice a su mamá: mamá, la profesora se encariñó tanto conmigo que me prometió que iba a repetir el año. Jaimito le pregunta a su mamá: mamá, ¿cómo se hacen los bebés? Y su mamá le responde: mira, hijito, se coge una semillita y se pone en la barriga de mamá, y la semilla crece y crece, y así se hace un niño. Entonces Jaimito le dice: eso ya lo sé, mamá, pero ¿cuándo te la metes en el coño? Un día, Jaimito llama a la escuela y dice: hola, ¿con el profesor de Jaimito, por favor? El profesor contesta: sí, soy yo. Es que Jaimito no podrá asistir a clases hoy porque tiene un dolor de cabeza terrible. El profesor entonces pregunta: de acuerdo, pero ¿con quién estoy hablando? Jaimito responde: con mi padre. Jaimito y su papá van al zoológico a ver los animales, y cuando pasan por la jaula del burro, Jaimito se asombra y le dice a su padre: mira, papá, ¿qué animal es ese? El padre le contesta: es un burro, hijo. Jaimito le vuelve a preguntar: ¿y por qué tienes un miembro tan grande? Y el padre le contesta: es que es un burro. Jaimito le vuelve a preguntar: ¿pero por qué lo tiene tan grande? Y el padre le contesta: es que es un burro, es un animal. Y Jaimito le contesta: entonces, ¿cómo lo tendrás tú que eres ingeniero? La maestra le pregunta a Jaimito: a ver, Jaimito, ¿qué pasa si te corto una oreja? Me quedo sordo, maestra. ¿Y si te corto la otra oreja? Me quedo ciego, maestra. ¿Pero por qué ciego, Jaimito? Porque se me caen los lentes, maestra. Jaimito va a su mamá y le pregunta: mami, ¿por qué mi papá nunca está en casa, como don Renato, el vecino de al lado? Estás hablando de más, niño, y eres muy injusto con tu padre. Él siempre está en casa. Pero mami, si él se levanta por la mañana, se va a trabajar y regresa a las 12 de la noche. En cambio, don Renato, el vecino de al lado, trabaja en su casa y siempre está ahí. Y su mamá le dice: hijo, vamos a aclarar las cosas. El que nunca está en la casa es mi marido, pero tu padre se pasa la vida en su casa. ¿Lo entiendes? Jaimito le escribe una carta a Papá Noel y le dice: Papá Noel, este año te voy a pedir una patineta, pero esta vez te voy a especificar bien la dirección de mi casa, porque el año pasado te pedí una bicicleta y se la dejaste al niño que vive enfrente de mi casa, y tuve que agarrarlo a golpes para quitársela. Jaimito le pregunta a su papá: Papi, ¿cómo nací yo? Bueno, hijo, a ti te trajo la cigüeña. Ah, ¿y a mi hermanita? A ella la encargamos de París. Ah, ¿y mi hermanito? A él lo trajo el niño Jesús. Ah, entonces, ¿tú nunca te cogiste a mi mamá? Jaimito le pregunta a su maestra: Maestra, ¿la luz se come? La maestra responde: No, Jaimito, la luz no se come. Y Jaimito le dice: Entonces, ¿por qué mi papá le decía anoche a mi mamá: apaga la luz porque te la vas a comer toda? Jaimito le pregunta a su mamá: Mamá, ¿por qué las novias el día de su boda van de blanco? Porque es el día más feliz de su vida, hijo. Ah, mamá, ahora entiendo por qué los novios van de negro. Estaba Jaimito en la calle junto a un perro
y a cada persona que pasaba le pedía que acariciara al perro. Señor, señor, acaricia el perro. Señora, señora, acaricia al perro. Nadie le hacía caso hasta que un señor se compadece y le dice mientras acariciaba al animal: «Qué niño tan bueno, pedirle a la gente que acaricie a su perro». Y Jaimito contesta: «No señor, si no es mi perro, solo quería asegurarme que no mordía».